más importante que tiene que hacer un líder en cuanto a valores es cumplirlos, ¿no? Muchas veces, y pasa en las empresas, ¿no? Que se habla de honestidad y de repente ves que por ahí hay un jefe que no es honesto, ¿no? O hablas de simplicidad y las facturas que te vienen, ¿no? Pues no hay quien las entienda. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, como decía, es dar ejemplo, cumplir esos valores. Eso por un lado. Y luego yo creo que es muy interesante también que compartamos esos valores con los equipos, porque por más que sean tus valores, muchas veces tienes que ver si esos valores casan con cada una de las personas de tu equipo. Por tanto, yo creo que hay que hacer una labor de trabajo en equipo, pues para ver cuáles son los valores que queremos tirar para adelante, cuáles son los valores que nos diferencian y cuáles son los valores que al final van a aportar un valor diferencial, ya sea en tu empresa o en tu equipo deportivo. Un equipo invencible no es aquel que no pierde, sino aquel que no se deja ganar. Vivimos tiempos en los que es más necesario que nunca trabajar en equipo, incluso en la distancia. Sin embargo, nadie nos ha enseñado cómo hacerlo con éxito. Permíteme que te comparta estrategias, ideas y herramientas bajadas a tierra desde mi experiencia trabajando con diferentes selecciones nacionales de rugby, así como atletas olímpicos, líderes de organizaciones y equipos de empresas multinacionales para que puedas construir tu equipo desde cero, lo puedas acompañar hasta su alto rendimiento y como consecuencia obtener resultados extraordinarios. Porque creo en los equipos como motor de cambio y evolución. Y porque creo en aquellos líderes que tienen las agallas de liderar desde y con el corazón. Porque la vida es un deporte de equipo y porque juntos siempre llegaremos más lejos. ¡Que comience el juego! Esto es Equipos Invencibles. Muy buenas, Pablo Gutiérrez, un placer enorme tenerte aquí, admirador tuyo cuando eras jugador en España en diferentes equipos, Arquitectura, Maru, Selección Española, toda una familia de rugby, de un deporte que está repleto de valores, que de eso vamos a hablar el día de hoy, y pues entusiasmado con tenerte aquí. Bienvenido, Pablo. Pues igualmente, Rubén, ya sabes que a mí igualmente me encanta el rugby, los valores que transmiten y luego también cómo lo podemos aplicar al liderazgo, ¿no? Y es algo que me ha ayudado a mí, desde luego, en mi vida profesional. Genial. Pues vamos a arrancar. Como saben, aquí hablamos de equipos, hablamos de liderazgo, hablamos de equipos invencibles, que no es que no pierdan, sino que son aquellos que no se dejan ganar, que es muy, muy diferente. Y para hablar de equipos y para hablar de ese liderazgo, ¿cuál sería para ti, Pablo, la definición o qué es para ti la cultura dentro de un equipo? Así explicado como para dummies, para novatos. ¿Qué es la cultura de un equipo? Bueno, yo creo que al final la cultura son los valores, ¿no? Que ponen en solfa cada uno de los equipos, ¿no? Por eso las culturas son muchas veces distintas porque hay valores en los cuales inciden más cada uno de los equipos, ¿no? Hay equipos cuyo valor es la creatividad y hay equipos cuyo valor es la honestidad o la ejemplaridad, ¿no? Entonces, lo que tenemos que tener claro es que esa cultura no sea algo que, como digo yo muchas veces, esté pintado en las paredes de las oficinas o en las paredes de los vestuarios, sino que de verdad sea algo que se transmita pues desde los directivos de cada uno de los clubes o de las empresas, aguas abajo, pues para que cada uno de verdad crea en ellos y los empuje. Totalmente. Y es que, mira, me venía a la cabeza cuando hablabas de esto, es que me pasa muy a menudo, Pablo, que de repente te encuentras por ahí valores escritos cuando entras en las compañías, ¿no? Visión, misión y valores que parece que lo ha escrito un poeta más que una persona normal y corriente, y pasas un día con la gente conviviendo y dices, aquí hay algo sospechoso, ¿no? Lo que estoy viendo no empata nada con lo que está ahí escrito. A mí me gusta llamarlo también de pasar de la 2D a la 3D, pasar de la segunda dimensión, de lo que está en un plano, justamente ahí plano, viva la redundancia, al día a día, a las acciones, a lo que sucede en la realidad por los comportamientos. ¿Cómo podemos empezar a trabajar esos comportamientos, esos valores como líder? ¿Cuáles serían esos primeros pasos que podemos dar para que al final recaiga y el equipo se convierta en un reproductor de esos valores? Bueno, pues lo primero, Rubén, es dar ejemplo.
Lo más importante que tiene que hacer un líder en cuanto a valores es cumplirlos, ¿no? Muchas veces, y pasa en las empresas, ¿no? Que se habla de honestidad y de repente ves que por ahí hay un jefe que no es honesto, ¿no? O hablas de simplicidad y las facturas que te vienen, ¿no? Pues no hay quien las entienda. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, como decía, es dar ejemplo, cumplir esos valores. Eso por un lado. Y luego yo creo que es muy interesante también que compartamos esos valores con los equipos, porque por más que sean tus valores, muchas veces tienes que ver si esos valores casan con cada una de las personas de tu equipo. Por tanto, yo creo que hay que hacer una labor de trabajo en equipo, pues para ver cuáles son los valores que queremos tirar para adelante, cuáles son los valores que nos diferencian y cuáles son los valores que al final van a aportar un valor diferencial, ya sea en tu empresa o en tu equipo deportivo. Entonces, para lo que estás proponiendo, Pablo, lo que entiendo es que está bien que el líder tenga sus propios valores, que es el que tiene que ser ejemplo, pero que además tiene que ser compartido. Y aquí la propuesta es, yo no impongo mis valores, sino que identificamos los valores que tenemos de manera individual y de ahí cuáles elegimos para fomentar los valores que construirán ese equipo y digamos que honrarlos cada día. ¿Sería más o menos esa como la idea, el resumen de cuál sería el paso a paso para llegar a construirlo? Sin duda, porque al final, pues el líder o el director general de una empresa tiene unos valores. Hay empresas, por ejemplo, familiares que los valores son de toda la vida, ¿no? Pero sí que es verdad que al final todo evoluciona muy rápido y un valor que podía ser súper importante hace 20 años, hoy no lo es. Entonces, por eso es importante redefinir esos valores y que seamos capaces en trabajarlos conjuntamente para que cada miembro del equipo los haga suyos y de esa forma pues podamos avanzar mucho más rápido. Genial. De hecho, hay una frase que me encanta tuya que ponías hace poquito en LinkedIn que decía, una empresa sin valores es una empresa sin alma. Toma, ¡pum! No, esa es súper potente la frase. ¿Qué es lo que realmente sucede cuando sí existen esos valores, cuando sí hay alma en un equipo? Bueno, pues lo primero es que hay credibilidad y al haber credibilidad, pues la gente empuja con fe. Y equipos con fe, como tú pones ahí, son equipos invencibles. Se ve muchas veces, ¿no? Ahora tenemos los que somos del Madrid la suerte de los últimos partidos del Madrid, que efectivamente, pues bueno, han tenido esa fe en ganar. Vemos en Rafa Nadal, vemos el otro día a Carlos Alcaraz. Tener esos valores es fundamental siempre para dar un plus más de trabajo en equipo, un plus más de credibilidad. Y eso es lo que al final va a hacer que tu equipo dé un 120, ¿no? Porque todos somos humanos, ¿no? Y la verdad es que esa parte de valores, como digo yo, nosotros los que lideramos equipos somos transmisores de fe. O sea, tenemos que hacer ver un poquito más allá a los equipos para que puedan dar ese plus adicional que al final siempre son los que ganan los partidos. Qué maravilla. Somos transmisores de fe. Esa es potente, ¿eh? Y creo profundamente que así es. Sí es cierto, pero a veces, no sé a ti, pero a mí a veces como que hablamos de muchas cosas y a veces se me olvidan las bases, ¿no? Pero fíjate qué cosa más sencilla. Somos transmisores de fe y empieza por nosotros mismos, iluminar al resto, contagiar al resto y que de alguna manera eso se manifieste. Y hablando de valores, que son al final que tenemos que transmitir, dando ejemplo, generar credibilidad y demás, ¿habría algunos, Pablo, que consideres que son, no sé, por llamarlo el top 3 de valores que tú dijeras? Hay un montón de valores, ¿no? Y si buscamos en Google lista de valores, te encuentras con centenas y además organizadas por diferentes rubros, etcétera. ¿Cuál sería, si pudieras elegir ese top 3 de valores que crees que sí o sí deberían de estar prácticamente en cualquier equipo, independientemente que después cada uno construya los propios suyos, que lo hagan más con su identidad? Pero ¿cuáles serían esas bases, esos cimientos que ayudarían a construir equipos? Bueno, pues mira, para mí el top one sin duda es la humildad. Que seamos capaces, bueno, de ver que las cosas a veces se ponen difíciles, que las tenemos que ver cómo son y a partir de ahí trabajar, ¿no? Hay muchas empresas que quizás, ¿no? Y me vienen, por ejemplo, a la mente, pues un Nokia, un Starbucks, quizás pues han tenido esa falta de humildad y lo que se han hecho es creer que son las mejores y luego al final eso te pasa factura. Entonces, la humildad lo que te permite es que día a día
vayas buscando dónde puedes mejorar, ¿no? Y eso es algo fundamental en cualquier equipo. Y luego, pues, que somos uno más, ¿no? A mí, cuando voy por ahí de visitas a los puntos de venta, a mí no me gustan, oye, te presento al director, ¿no? Yo soy un compañero. Tenemos que ser uno más, tenemos que dar ese ejemplo, ¿no? Y por tanto, la primera para mí sería la humildad. La otra, y te voy a decir tres que empiezan por H, es como los palos de rugby. La otra sería la honestidad. Ujú. Es importante que lo que diga un líder luego se cumpla. O sea, no puedes decir eh, tenemos que ser creativos y tú no ser creativo, o tenemos que trabajar en equipo y no hay manera de que nadie pueda hablar contigo. O sea, tienes que ser honesto y eso es fundamental, porque sin honestidad, desde luego, la credibilidad de un líder pues cae en picado. Y luego lo otro diría que es el humor, es pasárselo bien, ¿no? Yo creo que en los equipos y para hacer amistad, ¿no? La amistad es fundamental en un equipo. Yo tengo, por ejemplo, cuando fiché yo por el Maru, por Alcobendas, éramos 20 jugadores internacionales. Cada uno, bueno, venía de distintos clubes, mucho extranjero. Nos costó un año ganar la liga. El primer año, teniendo el mejor equipo de sobra, pues la ganó el Quesos. ¿Por qué la ganó el Quesos entre Pinares? Porque eran 20 amigos y esa amistad une. Y esa amistad une, y digo mucho yo que el trato hace el cariño, y ese trato lo tienes que buscar fuera del entorno del trabajo o fuera del entorno del entrenamiento, pues bueno, organizando actividades de team building donde la gente se lo pase bien. Tenemos que intentar que nuestros equipos en la oficina o en los equipos deportivos, ¿no? En este caso el rugby, pues que se lo pasen bien fuera de los entrenamientos y hacer esa piña, ¿no? Tan característica de los equipos de rugby. Por lo tanto, y resumiendo, pues la primera sería la humildad, la segunda sería la honestidad y la siguiente sería el trabajar divirtiéndote con humor, que es lo que hace esa amistad, genera, pues desde luego un compromiso y equipos de alto rendimiento. Me encantan las tres Hs. Obviamente, quizá de la primera y de la segunda se escucha hablar mucho. De la tercera, de la del humor, quizás sea la más peculiar. Y ojo, que la gente no confunda humor con hacer el tonto todo el día, sino humor es enfocados a una tarea, cómo podemos disfrutar de esa tarea, cómo puedo yo reconocer talentos del otro, sacar un poquito de humor en el día a día y al final pues mira, creo que cuando la gente hace las cosas con diversión es más fácil que se proyecte y consiga mejores resultados, ¿no? Porque yo creo que ese entusiasmo se manifiesta y se contagia además por todos los departamentos. Yo escribía un libro justamente cuando metimos en la pandemia, digo, ¿y ahora qué hago? Me puse a escribir un libro y calculé que ahora voy a estar cerca de 80.000 horas trabajando, Pablo. Es que ahora que dices esto del humor, tú imagínate 80.000 horas de ser un tipo grisáceo, acomodaticio, vibrando bajo, 80.000 horas que se convierten en cadena perpetua. Pero imagínate al contrario, pasar 80.000 horas, caminar 80.000 horas desde ese humor. Pues obviamente creo que si vamos a pasar las mejores horas de los mejores años de nuestra vida trabajando, mejor que sea desde este humor y de aportar. Y has tocado una parte que a mí me parece fundamental y a veces se nos olvida el tema de la humildad, que es, has hablado de dónde puedo mejorar siempre, incluso aunque hayas ganado, que a veces es como que perdemos un poco el norte cuando los resultados acompañan, creemos que hemos alcanzado el top, no, espérate, el ganar no quiere decir que hayamos hecho lo mejor posible las cosas, ¿no? Y me viene a la cabeza ahora, creo que tú también eres un fiel amante del libro de Legacy, y cuenta la historia aquella de los All Blacks cuando Gales va a jugar a Christchurch, cuando Nueva Zelanda gana País de Gales en un partido en el que gana relativamente fácil, cuando, para quien nos escuche y no lo sepa, el rugby tiene 3 partes, 3 tiempos, los 2 primeros se juegan en la cancha, 40 minutos, y el tercero, bueno, pues es un símbolo de respeto que el equipo local siempre invita al equipo visitante a unas buenas cervezas, unas buenas chelas frías, como dicen aquí en México, un asado o lo que sea, ¿no? Incluyendo los árbitros, incluyendo a los entrenadores. Y cuando eso estaba sucediendo, pues de repente se dieron cuenta de que cuando todo el mundo estaba disfrutando de esas buenas cervezas frías, faltaban ahí un par de jugadores y nada más y nada menos que faltaban Kieran Reid y Richie McCaw, que eran los capitanes de aquel momento, lo que vendría a ser algo así como un Leo Messi y un Cristiano Ronaldo, para los que no nos conozcan, es decir, estrellas a nivel mundial, campeones del mundo 2 veces, algunos hasta 3 veces mejor jugador del mundo, 140 y tantos partidos con los All Blacks, posiblemente el mejor equipo deportivo de la historia en términos de partidos jugados y partidos ganados. Pues ahí estaban los dos tipos
barriendo el vestuario. Y una frase que remarcan mucho es que dicen que nunca seas tan grande como para no hacer las cosas pequeñas que hay que hacer. Nunca ser tan grande como para no hacer las cosas pequeñas que hay que hacer. El ejemplo de los dos máximos referentes de posiblemente el mejor equipo del mundo, mientras que su equipo estaba ya fuera del estadio disfrutando unas buenas cervezas frías con el rival, ahí estaban los dos dando la cara y haciendo el trabajo sucio, habiendo ganado el partido. Creo que eso deja muy sentenciado este concepto de humildad, ¿no? Y creo que con ese ejemplo, y esto me lleva al segundo punto, Pablo, honestidad, ahí lo están demostrando. Los dos máximos exponentes del equipo a nivel global, incluso a nivel mundial, haciendo lo que ni siquiera nadie les ha pedido, pero ellos creían que era necesario hacer eso, que es parte de su cultura, ¿no? Entonces me quedo con estos tres conceptos: humildad, honestidad y humor, que se me hacen bárbaros, se me hacen maravillosos, que creo que es parte del ADN, yo diría, de cualquier equipo, y a partir de ahí ponle los valores que te dé la gana, ¿no? Pero que sea el ADN de cualquier equipo. Y hablando de rugby, ya que nos hemos metido un poco ahí, Pablo, ¿habría algún valor del rugby que consideres imprescindible para transmitirlo a la vida y a la empresa? Bueno, yo creo que el rugby por antonomasia es el trabajo en equipo, ¿no? Eso se demuestra, pues bueno, en las melés, por ejemplo, donde hay 8 jugadores que tienen que, si uno falla, pues la melé no se gana, ¿no? Y todos tienen que empujar, es muy visual, ¿no? Todos tienen que empujar a la vez, todos tienen que empujar de la misma forma, en el mismo momento, en la misma dirección. Pues yo creo que eso es crítico, ¿no? Otro ejemplo que me gusta es el tema de la touch, ¿no? Porque cuando lanza un talonador la touch y la coge en segunda línea, ¿de quién es el mérito? Es el mérito del medio melé, que normalmente es el que dice dónde la tienes que lanzar. El mérito es del talonador, que es el que lanza el balón, o el que salta, o el que levanta al segunda línea. Pues bueno, yo creo que el mérito es de todos. Y entonces, si cada uno falla en su trabajo, en su función, desde luego el objetivo no se cumple. Entonces, para mí eso es crítico, porque eso es súper extrapolable a una empresa. Marketing y ventas y finanzas, que están todo el día de la mano, pues oye, si finanzas no tiene los recursos, pues marketing no puede invertir y ventas no puede vender. Entonces tenemos que trabajar todos de la mano y ver qué sinergias y cómo podemos colaborar. Y esto a veces es muy complicado en las empresas, y vuelvo un poco a lo de antes, ¿no? Por el tema de los egos. Cuando tú tienes egos, es complicado trabajar en equipo, no eres humilde y por lo tanto el castillo de naipes se cae. Hablabas también en alguno de tus posts en LinkedIn de una diferencia que se me hizo muy buena tener en cuenta, y a veces también creo que perdemos de vista cuando como líderes tenemos que actuar con nuestros equipos, ¿no? Hablabas de la diferencia entre micromanagement y anti-management, ¿no? Para poder ser efectivos como líderes con nuestros equipos, y además creo que esto va muy vinculado a la capacidad de abandonar uno para poder permitir que el equipo se desarrolle de manera autónoma, es decir, que aprenda a partir de su propia experiencia que le deja el día a día. ¿Cuál es esa diferencia para la gente que nos esté escuchando y le quede clara? Porque creo que de esto pecamos, hemos pecado o pecaremos en algún momento entre micromanagement y anti-management. ¿Cuál es para ti la diferencia y en qué ayuda al líder para que sus equipos sean cada vez más autónomos y les permita desarrollarse? Bueno, yo creo que una de las funciones del líder también es que sus equipos tengan libertad para trabajar y de esa forma puedan ser más creativos. ¿Qué pasa con el micromanagement? El micromanagement es, pues bueno, la persona que llama todos los días a su red comercial, por ejemplo, para decir, oye, ¿qué has vendido? Y llama por la mañana y llama por la tarde. Y solo en busca de ese dato y que has vendido y otra vez, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que generamos con eso? El que has vendido, pues te metes tú en los sistemas de la compañía y lo ves. Lo que tienes que llamar no es para ver qué has vendido, sino a ver qué problemas tienes para vender, cómo te puedo ayudar, cómo podemos generar más negocio. Es decir, tenemos que ponernos a disposición del equipo. No solo preguntar el dato y todos los días el dato. A una persona a un jugador de rugby no le puedes preguntar todos los entrenamientos, cuánto has corrido, cuántos balones se te han caído, porque, bueno, lo ves en el vídeo y los cuentas. Lo que tienes que decir, oye, ¿por qué se te caen los balones? ¿Tienes algún problema físico? ¿En qué te podemos ayudar? ¿Cómo podemos mejorar esa técnica de recepción?
Es decir, tenemos que construir y el micromanagement no construye, simplemente lo que hace es recopilar datos, pues luego para sacar quizás informes, ¿no? Pero eso no aporta valor. Sacar informes y sacar datos no aporta valor. Lo que hay que ver es con esos datos cómo te puedo ayudar para mejorar, para desarrollarte, para vender más, para que no se te caiga el balón. ¿Y hasta qué punto? Y porque a mí me surge la duda, ¿no? Coincido profundamente y totalmente con lo que comentas, no es no estar constantemente consultando, sino también decir cómo te tiendo la mano, cómo te ayudo, ¿no? Que al final es de lo que se trata, porque los datos sean, y si son buenos, sean malos, al final hay que desarrollar a nuestra gente, ¿no? Y hasta qué punto, que creo que hay una franja y una línea muy delgada entre hasta qué punto ayudar de más es ayudar de menos, ¿no? Porque a veces creo que si estamos constantemente con el cómo te ayudo y al final haciendo nosotros parte de la labor que quizá debiera ser hecha por la persona, estamos generando que el desarrollo sea más lento o que no haya casi desarrollo, que terminamos teniendo robots, entre comillas, y no gente que pues libere el potencial que podría desarrollarse. ¿Hasta qué punto? ¿Cuál es esa línea delgada que diferencia entre ayudar el desarrollo y que ayudar se convierta en ayudar de menos en realidad? Bueno, yo lo que pienso ahí, Rubén, que lo que tenemos que hacer, lo primero es dar libertad y dar posibilidad que el equipo se equivoque. Yo soy muy partidario de que cuando alguien te proponga algo, si no te cuesta mucho dinero, o sea, tú sabes que es erróneo y no te cuesta mucho dinero, que tire para adelante. Porque muchas veces de los errores aprendemos más. Lo que no podemos hacer los que lideramos equipos es cada propuesta que nos hagan, oye, no, pues yo esto no lo haría así, o no se hace, o no se puede hacer, y ir con el no. Porque cuando vas con el no, a la tercera tu equipo no te va a proponer nada. Y la grandeza de un equipo es que cada uno proponga su punto de vista, proponga su visión, proponga cómo él haría las cosas. Eso es lo que va a dar al equipo pues un empaque y una visión mucho mayor. Y por lo tanto, lo que no podemos coartar nosotros es con los nos, las libertades y las creatividades del equipo. Entonces, una cosa es hacer el trabajo del otro y otra cosa es, oye, decirle tira para adelante, porque bueno, algunas veces se equivocará y otras lo hará bien, pero lo que está claro es que dándole esa confianza y esa libertad, cada vez que tenga una idea te la va a proponer. Y esa es la clave del éxito para que los equipos constantemente vayan mejorando. Básicamente la famosa frase me venía a la cabeza de confundirte rápido y barato, permitir que la gente se confunda rápido, se confunda barato para aprender de la manera más ágil y más económica a su vez, ¿no? Pero que justamente les permitas que se atrevan a hacer, que se atrevan a proponer y después, bueno, ya se tomarán o decisiones o se les permitirá que ellos hagan y desde el aprendizaje poder construir, ¿no? De hecho, a mí me gusta muchas veces cuando hablan de que el desarrollo profesional y desarrollo de carrera dentro de una empresa, de un equipo, es uno de los detonantes de la motivación o que implica que la demotivación decaiga porque la gente muchas veces no sabe cuál es su desarrollo dentro del equipo, de la empresa, no sabe qué va a aprender, hacia dónde va, etc. A mí me gusta mucho decir que sí, que podemos ponerles a la gente, meterles en cursos, proponerles que se metan con un consultor, con un coach. Eso está muy bien y eso ayuda, está bien. Pero creo que como líderes tenemos una responsabilidad muy grande, que es que al margen de cursos, al margen de mentores y coaches, nosotros somos la persona que tiene que mostrarle, a lo mejor ni siquiera enseñarle, mostrarle los escenarios del día a día a partir de los cuales pueda aprender. Y yo aquí hablo de yo lo llamo dar feedback de tiempo muerto, ¿no? Como el entrenador de básquet que pide tiempo muerto y ha pasado algo, tanto bueno como algo que puede solucionarse de una mejor manera. Y en ese preciso momento no hace falta ni mandar a un curso, ni un coach, ni un mentor, ni alguien. Es básicamente pedir tiempo muerto, que decir, vamos a parar un momento, vamos a observar qué ha sucedido, qué sí ha salido bien, qué se podría haber hecho de mejor manera, poner esas conversaciones sobre la mesa y a partir de decir, ¿cómo podríamos incluso haberlo hecho mejor? ¿Qué nos deja esto de aprendizaje? Y es aprender lo que en Team Coaching se llama just in time, es decir, aprender en ese preciso momento de algo que te está dejando la vida como regalo. Y creo que de estas hay diario un montón de oportunidades que no observamos y que como líderes no permitimos que el equipo mire y que el equipo observe. Eso sí, les pagamos cursos carísimos, les pagamos que se metan con un coach, con un mentor, que está muy bien, pero creo que como líderes somos nosotros esa persona que debe hacer de vez en cuando tiempo muerto, vamos a observar, saquemos conclusiones y pongamos ahora a trabajar con esa implementación de lo que hemos acordado. Y esto pasa, me viene mucho a la cabeza ahora, Pablo, en los entrenamientos.
Como entrenadores, para que nos esté escuchando el mundo deportivo, hacemos una sesión que tiene un ejercicio concreto, con un objetivo concreto, las cosas no salen y ahí es cuando hay que parar y decir, a ver, ¿cuál era el objetivo, chicos? Conseguir esto. ¿Qué estamos haciendo bien para conseguir esto? A, B y C, ok, ¿qué podríamos estar haciendo mejor? Pues H y D, ok, perfecto. ¿Qué vamos a hacer para que eso funcione? Se adquieren 2, 3 compromisos y a actuar de nuevo, a implementar esa acción. Y eso te ha llevado 30 segundos, 1 minuto, minuto y medio, y de nuevo permites que eso que habéis llegado y acordado se implemente en el campo y en la empresa, por ejemplo, se implemente en acciones. Creo que eso es just in time, es aprender a partir del momento y lo que nos produce y nos deja las situaciones es fundamental para hacer que nuestros equipos aprendan de la propia experiencia diaria. Y creo que eso es muy potente, Pablo. Sí, sin duda ahí, Rubén, mira, yo esta semana justo escribía un artículo, ¿no?, en LinkedIn sobre el feedback, ¿no? Tenemos dos posibilidades de dar feedback, ¿no? Uno es positivo, de motivación, y por eso hablaba de que el líder no puede tener peros en la lengua, porque si tú das feedback de motivación, de que las cosas las estás haciendo bien, al final no puedes decir, pero podrías haber hecho o podrías haber organizado. Si metes un pero, te has cargado el feedback positivo. Si el feedback es positivo, sin peros. Y luego la parte del feedback negativo, que es el que más miedo nos da. Siempre nos da, no sé si más miedo, pero más pereza decirle a una persona lo que está haciendo mal, porque es más duro. Es más fácil decir a la gente enhorabuena que tienes que ir por aquí. Pero es que es labor del líder dar ese feedback para desarrollar a los equipos. Es fundamental. No puede, una persona de tu equipo no puede estar 4 o 5 meses sin saber si va por el buen camino o no. Un jugador de rugby no puede en 4 o 5 meses saber si está haciendo las cosas bien o no. Le tenemos que decir antes qué está haciendo bien, darle la enhorabuena, y luego las cosas que tenga que mejorar, pues nos tenemos que sentar con él, tenemos que mirar a los ojos y tenemos que trazar junto con él un plan de acción. Y eso es lo que hablabas tú, Rubén, de desarrollar a la gente. Porque si no hablamos con ellos, si no les damos ese feedback, pues van a querer que lo que están haciendo le están haciendo bien. Nadie me dice nada, pues lo hago bien. Y es posible que no sea la situación, ¿no? Por eso es tan importante, como te decía, por lo menos a nivel empresarial, pararte una vez al trimestre, sentarte media hora con la persona para analizar, oye, resultados, actitudes, comportamientos, y ver de qué forma conjuntamente pues podemos desarrollar a la persona del equipo. Eso es fundamental. Y mira, creo que pasa mucho, me ha pasado, a veces me pasa lo que estás comentando, que es duro dar feedback negativo, pero al final es necesario, porque antes o después la verdad te va a exigir que lo hagas, porque antes o después vas a tener que darlo, y quizás si lo haces más tarde que antes va a ser un drama ese feedback acumulado, o la persona no va a entender, pero si a mí no me ha dicho nada, yo pensaba que estaba haciendo las cosas bien. Y cuando llega un momento en el que es inevitable darlo, quizá ya es un cúmulo de cosas y además hay una distorsión de realidades enorme entre lo que tú percibes de la persona y lo que la persona percibe de sí mismo o sí misma, porque no ha recibido ese feedback negativo. A veces evitamos los conflictos para suavizar el día a día, ya la pasé, ya, vamos a otro tema, ¿no? Y evitar el conflicto es evitar crecer. De hecho, siempre digo que si no hay conflictos, sospecha. Si tú no tienes conflictos con tu mujer, sospecha. Si en el equipo no hay conflictos, sospecha. Ojo, hay que resolverlos desde el total respeto, me queda clarísimo. Pero el conflicto, esa conversación complicada, hay que tenerla, como dices, Pablo, hay que ponerla encima de la mesa para que la gente sepa cómo puede mejorar. Ya es responsabilidad de él o ella mejorar o no mejorar con las herramientas que tú les puedes proveer y con las que ellos pueden buscar en base a lo que les has permitido dar como feedback. Pero ya es un tema de cada cual el responsabilizarse del autocrecimiento, ¿no? A veces nos da pereza y lo que hacemos, y utilizando un símil rugbyístico, es patada a seguir, ¿no? Ya lo haré. Pero como tú bien dices, lo único que haces es enquistar los problemas. Y los problemas, cuanto antes los atajes, mejor. Porque luego ya, pues hay percepciones de cada persona que es absolutamente distinta, ¿no? Y lo que no te puede decir nadie de tu equipo es, joder, habérmelo dicho antes, ¿no? Dime, haberme dicho esto que hago mal antes y lo podíamos haber corregido. Y no ahora que la bola es tan grande que igual el problema no se puede solucionar. Totalmente. Así que nada, imprimir acción masiva en reconocer qué se hace mal y poder ponerlo sobre la mesa, conversarlo desde el respeto e implementar acción. Hablando de justamente algunas de las cosas que los líderes hacemos mal, a veces se nos olvida, tenemos 1000 cosas que hacer, pero a la vez responder a unos valores, a una cultura de equipo.
y a veces se nos olvida. ¿Cuáles serían para ti, y hablando de circunstancias complejas para un líder, cuáles serían para ti el o los errores más dramáticos que un líder podría cometer en su día a día? Vamos a irnos al contrario, no es que un líder pueda hacer bien, sino cuál sería la antítesis. ¿Cuál es ese error garrafal enorme que haría que un líder se derrumbe por completo, tanto él y su confianza, como consecuentemente el funcionamiento del equipo? Bueno, hemos hablado un poco antes, ¿no? Yo creo que la credibilidad. Decir una cosa y hacer la contraria, eso ya desarma cualquier equipo, ¿no? Y esa es brutal, porque la confianza en un líder es fundamental y si pierdes esa credibilidad, todo el tiempo que te ha costado ganar esa confianza en tu equipo, la vas a perder en 10 minutos. Por lo tanto, yo creo que esa es muy importante. La otra la acabamos de hablar, que es el tema del feedback. Hay jefes o líderes que no hablan con su equipo, ¿no? Para desarrollarles. Y esa es otra que es pues básica y que todo líder debería de trabajar más. Y luego quizás yo te diría la del reconocimiento. Esto pasa mucho, Rubén, en los equipos de venta. Haces un mes fantástico de ventas y como no te des prisa y te agendes el día 30 del mes o el 1 del mes siguiente, dar reconocimiento, el día 4 o el 5 ya van mal las cosas. Entonces, como van mal las cosas, empiezas a apretar otra vez. Por lo tanto, es fundamental agendarse el reconocimiento. Y a los líderes nos cuesta reconocer las cosas. Y que puedes reconocer, oye, que los resultados han sido buenos porque hemos llegado a objetivos. Y otra cosa que yo peleo mucho, Rubén, es que podemos dar la enhorabuena también por hacer un trabajo o por gente del equipo que se ha dejado el alma aún no llegando a objetivos. Y esto hay que reconocerlo también. Esto es fundamental que lo hagamos, ¿no? Muchas veces estamos solo en el número, en el número y en el número. Pues no, hay veces que tenemos que recompensar. Mira, yo me acuerdo un partido que jugamos en Francia, jugamos contra Francia en unos campeonatos del Mediterráneo, unos Juegos del Mediterráneo, nos metió Francia una paliza, no sé si nos metió 35-7 o así. Y Iñaki Lascurain terminó el partido y saltó con los brazos para arriba como que habíamos ganado. Y, joder, luego yo le preguntaba, digo, Iñaki, tío, que nos han dado una paliza. Pero bueno, el sentimiento, o sea, Iñaki lo que me decía, tío, nos hemos dejado la vida, nos hemos dejado el alma y yo terminé el partido como si hubiera ganado. Y ole, 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 ¿no? Y Iñaki, ¿no? Esas cosas hay que celebrarlas y dejarse el alma hay que celebrarlo. Y los líderes tenemos que estar detrás de eso para que lo podamos celebrar y podamos hacer un tercer tiempo en condiciones para que la gente se sienta orgulloso de que se ha dejado la vida. A veces dejamos de poner foco en el proceso y es totalmente cierto, Pablo, y nos fijamos solamente en si conseguimos o no conseguimos el resultado. Y son los dos impostores de una misma moneda. A veces hacemos las cosas de manera mediocre y casualmente se dan los resultados. A veces hacemos las cosas con todo el alma, como dices, como en ese momento Iñaki levantando los brazos como campeón del mundo, habiendo perdido 30 puntos. Y dice, joder, pero es que al final lo que ha sucedido dentro en el cómo tratar de conseguir el qué, en ese cómo tenemos que poner más foco y se nos olvida. Y solamente catalogamos a la gente, a los equipos, es por sí o no se ha conseguido el objetivo. Que a lo mejor incluso el objetivo está mal marcado. O sea, fíjate qué incongruencia, ¿no? Y espérate, observa cómo hacen las cosas la gente de tu equipo cada día. Y como tú decías, me ha encantado la expresión de agendar el reconocimiento. Y eso nos va a obligar a ponernos los lentes, las gafas de qué sí hace bien mi equipo, qué sí hace bien cada persona, porque tendemos a poner el fuego, creo que es por deformación, yo diría cultural, social, de que siempre nos han puesto el foco en haz esto para mejorar. La A cuando eras pequeño en los cuadernos rubio de escritura, hazla mejor así. Yo que soy zurdo me querían hacer que fuera diestro. En fin, siempre como el cambio constante para hacer las cosas. ¿Dónde has puesto el error para mejorarlo? ¿Por qué no ponemos foco en lo que sí sale bien? Porque además eso va a generar mayor confianza en la gente que está haciendo las cosas. Creo que es fundamental lo que comentas, Pablo, de poner ese foco y agendar el reconocimiento, obligar a observar bien las cosas. Sí, y luego, Rubén, hay otro tema que antes se me ha pasado, que decías cuáles son, pues quizás los defectos de los que lideramos equipos, ¿no? Y para mí otro muy, muy importante es la visión cortoplacista. Cuando tú tienes una visión cortoplacista de que los resultados tienen que ser a corto plazo, tienes un problema bestial. Y hay muchos líderes que trabajan de esa forma, ¿no? Y es un problema. Te pongo un ejemplo. Si tú tienes en un equipo de ventas una persona que vende un montón,
pero que no hace trabajo en equipo, que no ayuda, que no colabora, que no te da el reporte, que crea mal ambiente, joder, pues tienes que buscarle otro sitio, o en la compañía o en otro lado. Pero lo que no puedes hacer es que esta persona pues siga, entre comillas, enquistando al equipo. Claro, si yo miro con corto plazo, pues lo voy a tener. Pero, joder, tenemos que ser capaces de mirar más allá y saber que buscando una solución de esta persona, tu equipo va a ser más grande, ¿no? Y lo digo con esto, lo digo con temas financieros, temas de recursos humanos, temas de marketing. El cortoplacismo es uno de los cánceres de las empresas y de los equipos. Eso es sin duda. Y yo diría que de las personas también, Pablo, porque me venía ahora, es que es tan fácil caer en el cortoplacismo. La sociedad nos está engañando tanto con ser cortoplacistas, con aquello de a golpe de un dedazo tengo la comida en mi casa, a golpe de un dedazo tengo la serie y no me gusta el capítulo y paso al siguiente capítulo. Entonces, es como que estamos viviendo, para mí es una dualidad. Un mundo tecnológico que te permite que a golpe de un dedo tengas ciertas cosas a tu disposición, pero hay cosas que no puedes meter atajos. La vida no te está llamando a que vayas por el camino de los atajos. La vida te dice, recorre el camino que tienes que recorrer para llegar a donde tienes que llegar. Podrás quizá avanzar un poquito más rápido, más ágilmente, pero los atajos no existen. Y creo que muchas veces caemos en eso que estás contando, Pablo. Caemos Sin duda. Lo quiero ya, el equipo ya, las personas ya, y creo que la vida va a un ritmo absolutamente diferente y muchas cosas de la vida a lo que da la tecnología con las cosas maravillosas que también nos ofrece, ¿no? Pero creo que hay que hacer una distinción enorme. No nos perdamos con lo que nos ofrece de bueno la tecnología con lo que la vida en sí es. Y se me hace muy buena esa reflexión para no perdernos en el camino. Al final genera ansiedad, genera estrés, genera depresión en mucha gente por esos ritmos vertiginosos que además son cortoplacistas y es un pan para hoy y hambre para mañana. Si es que ya los dichos son muy sabios, Pablo, si es que es de toda la vida esto que comentas, pero lo perdemos de vista y cada vez más. Es increíble, pero cada vez más. Totalmente. Háblame un poquito y vamos a ir con últimas 2 preguntas acabando la entrevista. Pablo, ¿cuáles serían para ti tus 3 líderes referentes, ya sea del mundo deportivo, del mundo empresarial, del mundo familiar, que tú dijeras, bueno, si yo pudiera elegir 3 líderes, para mí han sido estos, y por qué razón has elegido a esa persona o a ese comportamiento de esa persona como para poder ensayarlo aquí? ¿Cuáles serían esos? Vaya línea que te acabo de meter, ¿eh? ¿Cuáles son tus... Sí. Además, esta no la tengo preparada. No, pero Por eso... mira, yo te voy a decir, Rubén, yo te voy a decir muchos. Para empezar, para mí todas las madres merecen mi respeto y mi admiración, porque liderar es servir, es ayudar, es formar y es desarrollar. Y eso es lo que es la labor que hacen todas las madres. Por lo tanto, para mí todas las madres son los líderes que yo quisiera ser. Y luego también te diría todas las personas que trabajan para los demás sin recibir nada a cambio. Y me refiero a los que trabajan en comedores sociales, la gente de Cáritas, toda la cantidad de personas que están ayudando, se están dejando pues sus horas, su trabajo y sus aficiones por ayudar a los demás sin recibir nada a cambio. Porque eso al final son las cualidades del líder, ¿no? Si hablamos de humildad, ¿qué más humildad que servir? Si hablamos de ayudar, ¿qué más ayuda, ¿no? Que dar de comer al resto o todo el desarrollar, qué más desarrollo, ¿no? Y qué más educación en valores que lo que hacen las madres, ¿no? Entonces, para mí esas son personas de verdad, de referencia y a las cuales admiro un montón. Estoy aquí, que se me cae la medio lagrimilla con lo que acabas de decir, Pablo. Además me ha pillado así como de contrapié, nunca mejor dicho, ¿no? Yo me esperaba típico, no, pues Winston Churchill, el otro, el no sé quién. Todas las madres por servir, formar y desarrollar. Toma ya, qué verdad más rotunda, qué potente, y no broma, o sea, que hasta tengo humedecidos los ojos, ¿verdad? Que no es de broma, me ha encantado la respuesta, además creo que estás totalmente en lo cierto, al menos desde mi punto de vista, con esta reflexión, se me hace maravillosa. Y para concluir, Pablo, has estado 23 años trabajando en Orange, si no me equivoco. Sí. ¿Cuál crees que ha sido tu mayor legado? Bueno, esa es buena pregunta y yo creo que
que se la debes de hacer a mis compañeros o amigos, ¿no? Pero sí que es verdad que en todos los mensajes que yo he recibido de la gente cuando me iba, que he tenido la suerte que han sido muchos, hablaban de mi humanidad, ¿no? De ser una persona humana, de ser una persona cercana. Ser en definitiva buena gente, que es lo que intento ser. Es un poco mi visión, ¿no? De la vida o mi visión, que ser recordado como una buena persona, y es lo que quiero de mi hija. Yo siempre digo que me da igual que Mabelita sea máster en Fontainebleau o hable 5 idiomas. Yo lo que quiero es que cuando venga un padre o un amigo, pues diga que mi hija es buena gente, ¿no? Con eso yo lo tengo todo. Qué maravilla. Estoy seguro que así ha sido, estoy seguro que han sido 23 años de expresar cada día humanidad y ser buena gente. Y al final se trata de justamente eso, ¿no? De la definición que cada cual. Al final creo que hay que estar alineado en. Y a veces no nos hace, a veces no. Yo creo que no nos hacemos nunca esa pregunta de, oye, ¿qué legado quiero dejar? No, nos la hacemos cuando ya pasan las cosas, miramos para atrás y decimos, oye, ¿qué habré dejado yo en toda esta gente, no? Pero qué bueno sería hacerlo al contrario, preguntarnos qué quiero dejar y tratar de honrar eso que quiero dejar cada día. Es una manera, yo creo que, de poder plasmarlo y no ser reactivos, sino proactivos. Y yo creo que es natural ser reactivos porque no caemos en cuenta en todo esto. Me ha encantado la entrevista. Voy a hacer, como siempre, hago un breve resumen. Tengo aquí notas para escribir otro libro, Pablo, así que bueno, voy a tratar de ser... Yo voy a escribir uno, así que ya te daré pistas un día. Estoy en ello. Súper bien, no, pues con ansias de leerlo, con ansias de verlo, así que ojalá que algo de lo que hemos hablado, estoy casi seguro que va a aparecer por ahí. Hemos hablado de cultura, hemos hablado que la cultura al final de cabo son valores que se transmiten, son valores con los cuales hay que dar ejemplo y cumplirlos cada día. Y has hablado también de compartirlos con los equipos, los valores que no se comparten, que no se co-crean de alguna manera, al final la gente no se siente parte de esos valores y quizás no los vaya a honrar cada día. Así que hay que tenerlos, hay que ser ejemplo y además hay que compartirlos. Hay que generar esa credibilidad. Y aquí has hablado de dar fe, que crean en esto, que genere credibilidad. Cuando esto sucede, das el 120%. Y has hablado de una frase que me ha encantado, que somos los líderes transmisores de fe. Toma ya esa frase, que creo que tiene que quedar así como grabada a fuego lento en los cerebros y en nuestros corazones. Hemos hablado de que 3 valores. Y tú me has dicho, mira, 3 Hs, 2 como los postes de rugby. Una es la humildad, que siempre hay que ver dónde se puede mejorar, aunque las cosas salgan como uno está buscando que salgan. Y somos uno más, con el ejemplo que poníamos de los All Blacks, de que los campeones del mundo, los cracks de los cracks, también barren el vestuario. Da igual tu rango, da igual tu jerarquía. Has hablado de ser honesto, de ser congruente, de estar alineado. Lo que digo, lo hago. Ser el primer ejemplo, ¿no? Y has hablado de una H que me ha encantado, que es la del humor, el generar amistad. Y ponías aquí el ejemplo entre cuando tú estabas en el Maru, en la Moraleja Alcobendas, un equipo plagado de estrellas, estaban los Ripoll, estaban los Socías, estaba Ben Sack, el Pilier, están todos internacionales, ¿no? Y que no ganasteis la liga ese año y que la ganó el Queso Entre Pinares y lo has definido fantástico porque eran 20 amigos. Así que el humor y la amistad son fundamentales para construir equipos, ¿no? A partir de esos 3 ingredientes, humildad, honestidad y humor, ponle los que quieras, pero eso que sea el ADN mínimo a partir del cual construirlos. Ya has hablado que el trabajo en equipo, como en el rugby, todos los miembros son importantes, son necesarios. Ninguno es más importante que el otro, todos tienen su parte de relevancia dentro de toda la mecánica del equipo. También de dar libertad para trabajar, liderar y liberar toda esa posibilidad de creatividad que tienen los equipos. El que no estés todo el rato consultando como líder y cómo vas, y cómo vas, y cómo vas, sino que sean las palabras del cómo te ayudo. Pero ojo, no cómo te ayudo y yo a hacer tu trabajo, sino permitir equivocarse, confundirse rápido y barato, pero permitir que la gente pueda equivocarse a partir de esas equivocaciones y sus errores, poder aprender lo más rápidamente posible. Aquí comenté el ejemplo de lo de pedir tiempo muerto, es decir, pasa algo y cómo podemos aprender de ese algo en el momento, y tú hablaste de que al menos una vez por trimestre hay que hacer un stop y dar ese feedback, que a veces no queremos dar feedback porque a veces es complejo dar feedback no muy positivo, pero es necesario para crecer. Hemos hablado de qué errores puede cometer un líder. Has hablado de falta de credibilidad. Si se pierde, en 10 minutos puedes perder lo que te ha costado años construir, pierdes como líder. De ese feedback, no darlo, al final te va a costar, te va a pasar factura porque no vas a poder desarrollar a tu equipo. Has hablado de, y esto me ha encantado, agendar el dar reconocimiento. Y esto nos obliga a ponernos los lentes del poder observar lo que hace bien la gente,
no solo poniendo el foco en el resultado, sino principalmente en el proceso, como aquel partido de España-Francia, Juego del Mediterráneo, cuando perdió España de 30, Iñaki Lascurain, aquel flanker vasco del Getxo, levantaba las manos como si hubiera ganado la Copa del Mundo de Rugby, porque él estaba satisfecho del proceso, de haberse dejado el alma. Y otro error que has hablado es ser cortoplacista. Poner el foco hay que ponerlo más en el largo plazo que en el corto plazo, que es el gran enemigo de los equipos, de las organizaciones y yo diría también que de las personas. Y atención a los líderes top de Pablo. Todas las madres, porque son ejemplo de servir, formar y desarrollar. Y además, todas esas personas que de manera voluntaria hacen su trabajo día a día, poniendo su tiempo, que es lo más preciado, al servicio de otros. Que servir es liderar. ¿Y qué legado nos dejas, Pablo? ¿Qué legado has dejado a tu equipo durante 23 años? Y no solamente a tu equipo, estoy seguro que a toda la gente a la que has tocado de alguna manera a nivel deportivo, a nivel empresarial, ser humano, ser buena gente, que es lo que tratas que tu hija sea cada día. Pablo, un tremendo placer conversar contigo. ¿Algo más que quisieras añadir, que quisieras conversar? No, que has hecho un resumen espectacular, Rubén. Enhorabuena. Ya tienes... Estoy encantado de estar aquí este ratito contigo, que para lo que necesites ya sabes dónde ando. Genial, fantástico, pues un placer tenerte con nosotros, me encantará en algún momento poder desvirtualizarnos, como yo digo, ¿no? Cada vez que entrevisto a alguien, digo, bueno, a ver si nos desvirtualizamos porque esto ya como que está muy bien, porque yo estoy en México, tú estás en España y aquí estamos pudiendo conversar de equipos y dando valor a toda la gente que nos escucha, tanto del mundo empresarial como del mundo deportivo y ojalá que podamos conocernos en Madrid, que por cierto, voy dentro de muy poquito, así que ojalá que podamos conocernos por allá y te mando un abrazo fuerte y deseo tenerte más veces aquí porque es un verdadero placer. Una persona que habla de su propia experiencia y creo que de esas hay pocas. Muchos hay que se leen 4 libros, hacen 3 resúmenes y comentan de una manera muy, muy bonita, pero creo que al final hablar desde la propia experiencia y sobre todo desde la integridad es fundamental y no hay mucha gente que pueda hacerlo de esta manera. Así que, Pablo, un verdadero honor tenerte con nosotros y nos vemos, ojalá que muy pronto, aquí en Equipos Invencibles. Muchas gracias. Un abrazo. Mil gracias de corazón por tu valioso tiempo. Porque el dinero va y viene, pero el tiempo solamente se va. Y tú has decidido invertirlo en ti y en tu crecimiento. Nos escuchamos la próxima semana. Provoca un excelente día.